Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar si México tiene medios públicos gubernamentales o tiene medios públicos del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tiene México unos medios públicos independientes del gobierno de turno y por tanto de Estado, que funcionan independientemente de quién esté en el poder? ¿O tiene México unos medios públicos subordinados a la administración actual, a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a analizarlo con calma. Bienvenidos a Muntaner Connection, su canal de ética periodística. Yo soy Raúl Cortés, les doy la bienvenida. Voy a analizar un par de casos justamente para reflexionar y argumentar mi postura al respecto. El primero tiene que ver con un tuit de el que es el presidente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, que es el zar, digamos, de los medios públicos, el responsable máximo de los medios públicos. Genaro Villamil tuiteó después de que el Papa Francisco se pronunciara consternado sobre la violencia que se está dando en México después del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en una iglesia del norte del país a manos de aparentemente un jefe de un cártel del narcotráfico que perseguía a otra persona. Y es un caso que ha levantado mucha polvareda, como habrán visto, y ha generado mucha controversia en la opinión pública, además de haber tenido eco no solamente en México, sino también a nivel internacional. Genaro Villamil, después de que el Papa Francisco en su audiencia de los miércoles se pronunciase criticando, cuestionando la situación de violencia que atraviesa el país, que recordemos que es uno de los temas que más preocupa al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo lo siguiente en Twitter: el mensaje consternado del Papa Francisco ante el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, y puso la palabra consternado entre comillas. Eso fue un retweet del tweet de Papa Francisco, porque además de su pronunciamiento en la audiencia de los miércoles, el Papa envió un tuit, o su equipo obviamente de comunicación, donde ponía: expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México?, exclamó. La violencia no resuelve los problemas, ¿no? Y continuaba. Y, y después de eso, Genaro Villamil además se enfrascó en una pelea con varios de los líderes de opinión que también participan en esta red social, como por ejemplo con Joaquín López Dóriga, al que llamó ruin, y con Chumel Torres, el humorista, comentarista norteño, por cierto, que también cuestionó, ¿no?, el hecho de que Genaro Villamil hubiese utilizado el entrecomillado para referirse al adjetivo consternado utilizado por el Papa Francisco. El hecho es que poco después, al día siguiente, Genaro Villamil publicó un nuevo tuit diciendo: coincidimos con el Papa Francisco en la consternación, la indignación y el dolor por el asesinato de dos jesuitas. La violencia no resuelve los problemas. Dice él, subrayando lo que mencionó el Papa Francisco. Es decir, cambió un poquito el mensaje. ¿Qué está sucediendo? ¿Es normal que el máximo responsable de los medios públicos de México se involucre de esta forma, editorialice de esta forma las informaciones cuando se trata de temas tan delicados? Ya hemos hablado anteriormente en este canal sobre la cuestión de qué forma los periodistas pueden utilizar las redes sociales y cómo hay algunas agencias de noticias o medios, sobre todo internacionales, o medios de comunicación, como por ejemplo la cadena británica BBC, que se han puesto bastante rígidos y han empezado a tratar de controlar lo que dicen sus periodistas en las redes sociales. Y la verdad es que la mayoría de periodistas siempre dicen que lo que está escrito allí es a título personal, pero en el caso del presidente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, obviamente él está hablando no solamente como director de ese sistema de medios, sino también como periodista y como funcionario, y por lo tanto es una cuenta oficial, no lo está haciendo como a título personal, y el uso que hace de ese adjetivo consternado entrecomillado pues tiene un peso editorial fuerte, y toda la polémica en torno a lo que dijo, a lo que publicó y su discusión con otros líderes de opinión, creo que no favorece mucho a la independencia
de los medios públicos en México. Pero les traigo otro ejemplo, un ejemplo de la mañanera, cómo no. En este caso, de la participación de un periodista del Canal 14 del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado mexicano, Miguel Arzate, y vean ustedes cómo realiza una pregunta en la conferencia de prensa presidencial. Muy buenos días, presidente. Gracias por la oportunidad. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Canal 14. Esta semana, presidente, Bernardo Barranco, especialista en movimientos religiosos, habló que desde el sexenio de Calderón a la fecha van al menos 70 religiosos asesinados, 70 sacerdotes asesinados. De acuerdo con cifras de estudios sobre violencia contra grupos religiosos, también se presenta la extorsión, el robo a templos. Se registra que estos casos aumentaron a partir del gobierno de Calderón. En su sexenio, la cifra se duplicó a 4, la violencia que hubo en el sexenio previo. Llama la atención que Calderón, en sus mensajes sobre este caso, no habla de las víctimas, no habla de los sacerdotes, no habla de los jóvenes, sino de la estrategia que se sigue. Llama la atención porque durante su sexenio Calderón criminalizó a las víctimas de hechos violentos, como recordar el caso de los estudiantes del TEC de Monterrey, también de los jóvenes, los adolescentes en Salvarcar, a los cuales dijo integrantes del crimen organizado, y fue increpado por la madre de estos jóvenes para que se retractara de sus palabras. Presidente, la pregunta concreta es, se está viendo el tema de los sacerdotes, particularmente que son víctimas de la violencia, cómo protegerlos y qué reflexión hacer acerca de los señalamientos que hacen personajes políticos a esta estrategia de seguridad que en su momento solo criminalizaron a las víctimas. A ver, yo les he puesto esta intervención porque creo que es muy llamativo que el representante de un medio público realice una pregunta al presidente actual refiriéndose a lo que hizo un presidente anterior para criticarlo delante de todo el mundo, poner en cuestión su estrategia de seguridad, favoreciendo la estrategia de seguridad del actual gobernante, que al final es el que tiene el poder en el momento, y creo que eso es lo grave en esta situación. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación deberían estar al margen de estas luchas políticas, los medios de comunicación públicos, cuidado, que deben responder a los intereses de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que votaron a favor del gobierno de turno. Y eso no está sucediendo en esta clase de intervenciones. Es clarísima la postura del periodista de atacar a uno de los presidentes a los que además más detesta López Obrador, que es Felipe Calderón, y al que acusa además de ser responsable de la violencia que vive el país y que él no está pudiendo resolver a pesar de que lleva 4 años dirigiendo México. Pero esto no lo digo gratuitamente, esto lo digo también porque existe un código de ética en el Canal 14. Por si se le ha olvidado a este periodista Miguel Arzate o a Genaro Villamil, al responsable del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. ¿Y qué dice este código de ética? Pues, por ejemplo, habla en el apartado 18, dice: la independencia editorial es un principio que deberá expresarse en sus contenidos para cumplir con la obligación de informar a la sociedad con criterios éticos, profesionales y de calidad, en atención al derecho del público de obtener información plural, donde las ideas deben expresarse con toda libertad y ser independientes respecto a los intereses o presiones comerciales o políticas. Obviamente está editorializando con su pregunta el periodista de Canal 14. De entrada, un periodista además en una rueda de prensa no puede llegar y empezar a hacer una reflexión antes de hacer su pregunta. Los periodistas vamos a las ruedas de prensa, y esto parece que se ha olvidado en la mañanera porque estamos viéndola todos los días y se ha olvidado, pero es así. Los periodistas vamos a la rueda de prensa a preguntar. Y preguntar significa interrogar a la persona que está dando la rueda de prensa. Nadie tiene que saber qué opinamos nosotros, qué pensamos nosotros, cuál es nuestro contexto. No interesa, el periodista tiene que preguntar. Pero el código de ética del Canal 14 dice más cosas. Dice: el principio de pluralidad debe estar presente en sus contenidos programáticos, los del canal, sin distinción alguna o discriminación de ningún tipo. Yo siento que una pregunta de este tipo está discriminando, porque está señalando a una persona
que no esté en el lugar, independientemente de la opinión que todo el mundo tenga sobre la estrategia de Calderón contra el crimen organizado, la realidad es que no viene al caso que este periodista se ponga a cuestionarlo. Dice también el Código de Ética: respetar el principio de equilibrio informativo en sus contenidos y en particular en sus programas noticiosos, a partir de ofrecer los mayores elementos, datos y opiniones que permitan a sus audiencias mantenerse informadas de los hechos de interés público para formarse su propio criterio. Nuevamente, no hay un equilibrio informativo. ¿Por qué? Porque estás inclinándote más bien en contra de un personaje que no está en la rueda de prensa y que además tu crítica a ese personaje está favoreciendo a la persona a la que vas a preguntar, lo cual realmente no deja de ser sorprendente, porque si algo hacen los periodistas es cuestionar al poder. Aquí no se trataba de eso, parece. Entonces, ¿de qué sirve un medio público que pierde su razón de ser del periodismo, de cuestionar al poder? En fin, lo dejamos por ahí hoy. Creo que es un tema interesante sobre el que podemos volver a hablar más adelante, porque hay muchas cosas que suceden en torno a la ética periodística y a la forma en que los medios públicos informan en México, y podemos seguir tratándolo. Pero bueno, aquí lo dejamos. Gracias por su atención. Les recuerdo que esto es Muntaner Connection, su canal de ética periodística. Si les ha gustado este video, denle like, por favor. Y por supuesto, si no están suscritos todavía, háganlo aquí arriba, suscríbanse, y así podrán seguir informados sobre las informaciones, sobre las reflexiones, los análisis en torno a la ética periodística que realizo en estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.